en San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Y es interesante porque este evangelio no menciona a su autor, pero desde el tiempo de los primeros padres de la iglesia se acepta como obra de Mateo, San Mateo. Ahora, sabemos muy poco de Mateo, conocido también como Leví. Mateo fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús y se lo nombra en 4 listas que tenemos de los 12 apóstoles. Para aquellos que toman nota y quieren leerlo en casa, lo pueden ver en Mateo capítulo 10, Mateo 10, en Marcos capítulo 3, en Lucas capítulo 6 y en Hechos capítulo 1. Nuevamente, Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos capítulo 1. Lo único que Mateo dice acerca de sí mismo es que era recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Estos recaudadores de impuestos eran hombres bastante acaudalados, eran hombres ricos, porque tenían que tener el dinero para pagarle al gobierno romano con anticipación. Y luego ellos le cobraban al pueblo con un interés agregado, lo que la Biblia Reina Valera le llama usura. En realidad eran usureros, porque cobraban mucho más de lo que debían cobrar, por lo cual eran odiados por sus propios hermanos judíos. Supuestamente, según Levítico capítulo 25 y Deuteronomio capítulo 23 en el Antiguo Testamento, sobre la ley de Moisés, prohibía a los judíos cobrar intereses a los mismos judíos. Pero por lo general, los recaudadores de impuestos, aunque eran judíos, despreciaban la ley de Moisés y cobraban igual. Ahora, antes de comenzar a leer, les digo que Mateo en el capítulo 1 abre su evangelio dándonos la genealogía de Cristo Jesús yendo hacia atrás hasta llegar a Abraham. Y dice así, Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Cristo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que el Señor le había prometido a Abraham, en Génesis capítulo 22, le había prometido esto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso se entiende que el Mesías vendría a través de la semilla de Abraham. De manera que cualquiera que reclamara ser el Mesías tendría que ser capaz de probar que era descendiente de Abraham. Más tarde, en Segundas de Samuel, capítulo 7, Dios le prometió a David que construiría la casa de David y que su simiente se sentaría para siempre sobre el trono. Con eso David comprendió que Dios estaba prometiendo que el Mesías vendría a través de su línea, a través de su genealogía. De manera que era necesario que aquel que reclamara ser el Mesías fuera capaz de probar que era descendiente tanto de Abraham como de David. Interesante, ¿no? Ahora, en esa época, eso era posible, porque los judíos tenían los archivos de sus genealogías. Y para ellos eso era muy importante. Hoy en día, los judíos ya no tienen ningún archivo genealógico exacto. De manera que no hay un judío en el mundo actual que pueda realmente probar
por registros genealógicos que es descendiente de David. ¿Por qué? Porque ellos han perdido todos sus libros de generaciones. Pero en realidad eso ya no es un problema porque el Mesías ya vino. Y Mateo aquí señala que Jesús cumple con ambos requerimientos siendo hijo de Abraham e hijo de David. Por eso es que Mateo traza la línea hacia atrás, hacia David y hacia Abraham. Así que vamos a leer toda la genealogía de Jesús de acuerdo al apóstol Mateo. ¿Qué les parece? San Mateo 1:1, nuevamente leemos, dice: libro de la genealogía de Cristo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí empieza. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara y a Sara. Y presten atención a algunos de estos nombres porque vamos a regresar y les voy a explicar cosas interesantes de estos nombres. Judá, Tamar, dice, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, lo dije bien. Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró, a ver las embarazadas que vayan tomando nota de los nombres, por favor. No voy a dar los nombres, pero la estoy mirando. Dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Muchos de estos que estamos, estos nombres llegaron a ser reyes de Israel. Ezequías dice, engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Para aquellos que estamos estudiando Ezequiel, los miércoles a la noche, todo esto se nos hace muy familiar. Dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, en el versículo 16 dice que esta es la genealogía de José. Ahora, si Jesús nació de una virgen, entonces, ¿por qué necesita trazar la genealogía de José? Y lo interesante en el versículo 16 es que no dice que José era el padre de Jesús, sino que era el esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Ustedes estarán familiarizados con el hecho de que en el Evangelio de San Lucas tenemos otra línea genealógica, la cual traza la genealogía hasta Adán. Y cuando comparamos las genealogías de Mateo y de Lucas, encontramos que hay diferencias en las genealogías.
en la genealogía de Mateo, que acabamos de leer, trazamos una línea de Jesús a David a través de Salomón, pero cuando leemos la de Lucas, él no traza la genealogía de José, sino la de María. Ella también desciende de David y de Abraham, pero ella viene a través del hijo de David que se llamaba Natán. De manera que María también era de la tribu de Judá y descendiente de David, pero no a través de Salomón y su línea, sino a través del otro hijo de David llamado Natán y de su línea. Pero en el Evangelio de Mateo también vemos que José es descendiente de David, pero como les decía, a través de otra línea. Y les decía de que muchos de estos que leímos llegaron a ser reyes, de manera que era a través de la línea real. Ahora, cuando leemos de los reyes de Judá, encontramos que estos son nombrados en la línea de José, y de hecho, él era de la línea real de David, y como tal, heredero del trono de Israel. Pero, y siempre hay un pero, había un verdadero problema para que José fuera rey de Israel, porque su línea venía a través de los reyes de Judá, directamente hasta el rey Jeconías, a quien el Señor había maldecido a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 22. Jeremías 22:30 dice así: porque ningún hombre de su descendencia, obviamente hablando de Jeconías, logrará sentarse en el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. De manera que esa línea real que venía a través de Salomón fue desaprobada de sentarse en el trono por causa del pecado de Jeconías. Pero Jesús, siendo hijo de María, aún podía reclamar el trono de David, pero no a través de Jeconías o de José su padre, ni ninguno de sus descendientes, ya que fue maldecido para no poder gobernar sobre el trono. De manera que si Jesús fuera hijo de José, no podría reinar sobre el trono de David por causa de la maldición que se encuentra en Jeremías capítulo 22. Pero siendo hijo de David a través de Natán y a través de una línea diferente, tenía derecho al trono, por supuesto, viniendo de María. Ahora, hay algunas cosas interesantes en esta línea genealógica, porque extrañamente hay mujeres nombradas aquí. Cuando trazamos la genealogía de José, hay 4 mujeres mencionadas. Y es interesante que justamente esas mujeres fueran mencionadas, porque con excepción de una, ellas no eran lo que se podía decir mujeres virtuosas. La primera mujer que es nombrada en el versículo 3 es Tamar. Dice así: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. ¿Cuántos conocen la historia de Tamar? 2, híjole. 3. La historia está en Génesis capítulo 38 y dice que Judá, uno de los hijos de Jacob, tenía un hijo que se casó con Tamar, pero este murió antes de que tuvieran hijos. Entonces su hijo hizo que, su hermano, el hermano que seguía, hizo lo que era aceptado en esa cultura y la tomó por esposa. Pero él también murió antes de tener hijos. Judá tenía un hijo más, y era la obligación que el otro hijo se casara con ella y ella le diera la descendencia. Pero Judá ya tenía 2 hijos muertos, y aunque no sabía la razón que habían muerto, no quería que su tercer hijo se casara con ella, y la mantuvo en suspenso. Él decía:
las excusas que tenía, ¿no? Mi hijo es muy joven, todavía está inmaduro, y así la mantenía en suspenso. Hasta que fue más que obvio para ella que Judá no tenía ninguna intención de permitir que su tercer hijo se casara con ella. Así que ella, la viuda, se vistió como una prostituta, fue y se sentó en la esquina por donde sabía que Judá iba a pasar, su suegro. Dije Judá. Y cuando Judá vino y la vio allí sentada, no la reconoció, y viejito rabo verde se le propuso, y ella lo aceptó. Y ella le preguntó, ¿qué me darás a cambio? Él le dijo, te daré una cabra de mi rebaño. Y ella dijo, bueno, pero no tienes la cabra aquí contigo. Entonces él le dijo, te daré mi anillo como una garantía y luego te envío la cabra. Y así fue. Judá se acostó con esta muchacha, su nuera. Él no la reconoció porque ella tenía un velo, no podía ser reconocida. Al día siguiente, un siervo de Judá regresó con la cabra, pero la chica se había ido. Entonces, el muchacho el siervo le dijo a la gente que estaba allí, ¿han visto la prostituta que estaba aquí sentada? Ellos dijeron, no hay ninguna prostituta aquí. Así que el siervo regresó con Judá y le dijo que no pudo encontrarla. Pero tiempo después vinieron a decirle a Judá que su nuera estaba embarazada. Inmediatamente él ordenó que la mataran. Entonces Tamar envió el anillo diciéndole, el hombre a quien pertenece este anillo es el responsable de que yo esté embarazada. De manera que Judá estaba atrapado. Ahora, ¿no les parece interesante que Tamar aparezca en la línea de la simiente real de David y que Dios escogiera a Tamar bajo esas circunstancias indignas, si se quiere? La segunda indigna nombrada aquí es Rahab. Su historia está en Josué capítulo 2. Cuando los hijos de Israel estaban listos para regresar a la tierra que Dios les había prometido, la primera ciudad a la que ellos llegaron era Jericó. Entonces enviaron espías a Jericó para echar una mirada a sus defensas. Ahora, cuando la gente de Jericó se dio cuenta que había espías israelitas dentro de su ciudad, trataron de buscarlos para matarlos. Pero Rahab, quien era una prostituta, escondió a los espías entre algunos manojos de lino en el techo de la casa. Luego los hizo descender por el muro y les dijo, por favor, cuando tomen la ciudad, porque sabía que los israelitas iban a tomar la ciudad, les dijo, por favor, perdonen a mi familia y a mí. Perdonen a mi familia y a mí. Ellos dijeron, deja este cordón de grana atado a tu ventana y cuando tomemos la ciudad, todos los que estén en tu casa serán salvados. Tiempo después, la ciudad de Jericó fue tomada, pero respetaron a Rahab, quien había albergado a los espías, y todos los que estaban en su casa no fueron muertos, sino que fueron perdonados. Como les dije, eso está en Josué capítulo 2. Rahab se casó con Salmón y tuvieron un hijo llamado Booz, quien por supuesto se casó con Ruth, la moabita. Y Ruth es la tercera en ser mencionada. Ahora, Rahab no era de la línea de Israel, ella era de Jericó, una cananita, prostituta, a quien el Señor también puso en la genealogía. De manera que tenemos una prostituta en la genealogía de Jesús. La siguiente en ser mencionada es Ruth, quien era una moabita y estaba bajo la eterna maldición de Dios. Un moabita no
podía entrar en el templo del Señor porque Dios puso una maldición sobre Moab. Aún así, por la gracia de Dios, Ruth se convirtió en esposa de Booz. El hijo de ellos fue Obed, quien fue padre de Isaí, quien a su vez fue padre del rey David. Así que Dios puso a Ruth, la moabita, en la niña. Ruth era la abuela de David, el rey David. Luego en el versículo 6 tenemos la cuarta mujer en ser mencionada, y es aquella a la que no se llama por su nombre, pero sí sabemos quién fue. Porque dice así, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue la mujer de Urías? Betsabé. Betsabé es la cuarta mujer que es llevada en el registro. Ella es la que tuvo una relación ilegítima con David, cuyo esposo fue muerto como consecuencia de una conspiración de David, y luego fue mujer de David, y de ella nació Salomón, quien fue rey sobre Israel después que murió David. Así que el Señor puso en la genealogía de la línea de José a estas cuatro mujeres para mostrarnos hasta dónde llega su gracia, la gracia de Dios, para que cualquiera de nosotros, aun a pesar de nuestras fallas, podamos identificarnos con el plan de Dios de gracia y de amor para el ser humano. Ninguno de nosotros está excluido. Dios ha incluido en su programa a personas que han hecho un tremendo lío en sus propias vidas. Personas que han tenido grandes caídas personales en sus vidas. Gente que tenía manchas de inmoralidad en sus vidas. Y aún así, Dios la usó para completar su plan perfecto. Esto nos anima a nosotros, que también tenemos manchas, porque nos da ánimo de que Dios también puede usarnos en su plan. Y muchos de nosotros estamos siendo usados por el Señor a pesar de nuestras fallas. Es como para decir amén, ¿no? El versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones, y este es algo también interesante aquí, todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Habla de grupos de 14 generaciones. Y esto es algo interesante porque la Biblia no dice el porqué de las diferencias de las 14 generaciones entre uno y otro periodo. Algún día, cuando lleguemos allá, le preguntamos, ¿no? Porque la Biblia no dice nada. Versículo 18. El nacimiento de Cristo Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, notan como dice desposada, ¿no? Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí a muchos se le van a aclarar muchas cosas, porque nunca le han puesto atención bien a lo que estamos leyendo. Ahora, en el Evangelio de San Lucas hay una mejor explicación de cómo el ángel Gabriel vino a María y le habló acerca del proceso. Cuando ella dijo, ¿cómo puede ser esto si no he tenido relaciones con hombres? Y eso está en San Lucas capítulo 1. Bueno, allí el ángel le habló del proceso por medio del cual el niño nacería, aún sin haber estado con un hombre. Ahora, es necesario que entendamos que en esa cultura había 3 etapas en la relación de una pareja. Primero, el compromiso entre los padres. Luego, el desposorio, como lo llama la Biblia, ¿no? Y tercero, la boda en sí.
El compromiso tomaba lugar en cualquier momento de la vida de los niños, porque los matrimonios eran arreglados por los papás de los niños. Si los padres de un niño tenían amigos queridos, y estos tenían una pequeña hija, más o menos de la misma edad de su hijo, y ambas parejas eran amigos cercanos, entonces los padres del niño le decían a la otra pareja: ¿por qué no se casa tu hija con nuestro hijo? Tu hija tiene 2 años y mi hijo tiene 3. Ahora, por el arreglo hecho, esto constituiría un compromiso, de manera que los chiquillos a esa edad ya estaban comprometidos a casarse. Así que, si estaban en el jardín de infantes y le preguntaban: ¿cuál es tu novia?, tú contestabas: yo estoy comprometido con Sarita o con Jacobito. El compromiso se hacía desde muy temprana edad, porque los matrimonios se hacían por arreglos de los padres. Pero cuando llegaban a cierto punto de madurez en el cual ya se podían casar, lo cual usualmente era en la adolescencia, una niña se casaba normalmente a los 15 o 16 años. Entonces, cuando llegaban a esa edad, atravesaban por un periodo de desposorio, cuando ellos de hecho estaban separados físicamente en cuanto concernía a la relación, y esto sería parecido a lo que ahora nosotros llamamos compromiso. Y eso era cuando ellos aceptaban el arreglo que habían hecho los padres. Se aceptaban el uno al otro y estaban separados unos del otro por un año de preparación, y durante ese tiempo ahí preparaban el matrimonio. Ahora, durante el tiempo de desposamiento eran considerados en un sentido como estando casados. De hecho, romper con el desposamiento implicaba escribir una carta de divorcio, aunque durante ese año no había ninguna relación física. Y esa relación no se podía romper excepto por medio de un divorcio. Y durante ese tiempo de desposamiento, los novios no decían: nos vamos a vivir juntos para conocernos mejor, como dicen ahora. Y los papás dicen: sí, mejor que se conozcan. No. Después de ese desposamiento, entonces ahí sí venía el matrimonio en sí. Ahora, otra cosa simplemente para información. Después de la noche de bodas, el padre de la novia se quedaba con las sábanas de la cama nupcial como evidencias de la virginidad de su hija, y las guardaba en caso que hubiera cualquier objeción a su virginidad. Si más tarde el novio decía: ella no era virgen cuando nos casamos, me quiero divorciar, entonces el papá traía las pruebas de su virginidad, y este mal marido sería perseguido por acusar falsamente a su esposa. Así que, antes que nada, viene el compromiso, luego el desposamiento y tercero la boda. Bueno, fue durante ese periodo de desposamiento cuando José y María estaban desposados, o sea, comprometidos el uno con el otro, sin tener una relación física, que de pronto se presentó un problema muy grande cuando María quedó embarazada. ¿Se imaginan? Bajo la ley judía, esto constituía infidelidad, o sea, adulterio, porque ellos estaban en el periodo del desposamiento. Bajo la ley judía, ella podía ser apedreada por traicionar a José, su esposo. Y ese fue el problema que enfrentó José cuando María, quien sin duda era una persona muy bella, no necesariamente en lo físico, sino espiritualmente, salió embarazada. ¿Se imaginan?
una joven tan pura, tan